Nos tocaría hablar en este momento de vacunas y las fases que hay que desarrollar para que las vacunas se puedan utilizar en la población. ¿Una vacuna qué es? Pues una vacuna podríamos decir que es un simulacro. Un simulacro es aquello que lo hacemos de forma artificial para que cuando se produzca de forma real pues podamos protegernos y tomar las medidas de seguridad convenientes. Ejemplos los habremos visto pues en películas en las que había bombardeos de aviones y veíamos cómo toda la gente, previo a los bombardeos, se oían unas sirenas, la gente se metía en los búnkers y así sabían dónde tenían que ir para cuando realmente se produjera el bombardeo hubiera muchos menos muertos por el bombardeo. Bien, este sería el caso que sucede con las infecciones y lo que son las defensas o inmunidad, que oiréis hablar muchas veces de defensas o de inmunidad. De la misma forma es lo mismo. La inmunidad son determinados tipos de defensas. ¿Qué pasa con sobre todo con los bichos que no tienen tratamiento? Estos bichos que no tienen tratamiento, normalmente cuando entran en el cuerpo por primera vez, nos producen una enfermedad. Si esta enfermedad se cura, nuestro cuerpo ha producido defensas frente a ese bicho. Si este bicho volviera por segunda vez, no nos podría producir la enfermedad porque nuestras defensas se lo cepillarían directamente. Esto estamos hablando en general, sabemos que puede haber excepciones, pero en general sería así. Bien, pues cuando desde 1850 más o menos hasta ahora, 2020, ha habido muchas enfermedades que no tenían tratamiento. Pues gente que pueda ver este vídeo y que tenga más de 50 años recordará mucha gente con polio, gente que iba con una pierna que arrastrando porque tenía un déficit neurológico por el virus de la polio. Existía también el sarampión, existía parotiditis, existían una serie de infecciones que realmente se veía que producían la enfermedad y en aquellos que se curaban podían quedar con determinada tara, pero si volvía el mismo virus no les volvía a producir la enfermedad. Entonces en un momento determinado se plantean y dicen, vamos a ver, ¿por qué no hacemos lo que decíamos al principio, el simulacro? Cogemos un virus, inicialmente, hace 100 años aproximadamente, cogían un virus que era muerto, el virus, por ejemplo, que producía la polio, muerto, y lo que hacían era poner ese virus para que el cuerpo creyera que realmente era el virus de verdad, no producía enfermedad y se generaban las defensas. Posteriormente, cuando venía el virus de la polio de verdad, se encontraba con que aparecían las defensas como si hubiera tenido antes la enfermedad y se cepillaba el virus. Esto ha sucedido con varios virus. Normalmente se utilizaban virus que eran muertos, a veces se utilizaban virus tontos, que es lo que se les llama virus atenuados, esto es que virus que no tienen capacidad de infectar, pero tienen toda su cubierta para que nuestro sistema de defensa los reconozca. Bien, ¿y ahora qué pasa en el momento que ha llegado el COVID? Bueno, los virus respiratorios suelen tener una vacuna que suele ir peor que las vacunas que os he comentado de la polio y del sarampión y así, pero suelen tener también su efectividad. Entonces, la gran ventaja que hemos tenido frente a una infección como es la producida por el coronavirus, que no tiene tratamiento, porque todos los tratamientos que se han usado no han demostrado una eficacia que realmente cure la infección, se ha desarrollado, gracias a la genética, una serie de vacunas que hasta ahora nunca se habían llegado a producir. Y son vacunas, en vez de producidas por virus muerto o por virus tonto, por partes, por lo que son proteínas del virus, que estas proteínas del virus son las que iban a ir contra la parte que cubre al virus. Entonces, al poner estas proteínas, nuestro cuerpo reacciona frente a ellas, produce las defensas, sin tener ninguna posibilidad de que el virus muerto o el virus tonto se pudieran despertar y darnos algún problema. Por eso son mucho más seguras que las anteriores. Y también el hecho de que utilicen estas proteínas, que se llama RNA mensajero, hace que los periodos en los que tenemos que desarrollar la vacuna se acorten mucho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un estudio de una vacuna o un medicamento que tenemos que utilizarlo en la población, normalmente
tiene 4 fases que se hacen lo que se llama ensayos clínicos que tienen 4 fases. La fase 1 se hace en gente voluntaria sana. La fase 2, ¿para qué sirve? Si la fase 1 no ha habido problemas, para ver qué dosis tenemos que usar. Por lo tanto, en la fase 2 normalmente utilizamos varias dosis. En la fase 3, ¿qué hacemos? Ver si esa medicación es eficaz, produciendo el efecto que queremos. En el caso de la vacuna, que produzca defensas frente al virus que realmente luego podamos demostrar que defienden cuando nos infectemos con el virus. Y la fase 4 ya es post-comercialización y se verían los efectos secundarios a largo plazo. Bien, ¿qué ha sucedido con esta vacuna que es de ARN mensajero? Pues que los plazos se reducen porque la fase 1 y la fase 2 prácticamente se pueden realizar en pocos meses. La fase 3, como el número de pacientes que desarrollan enfermedad grave, aunque son bastantes, no son muchos, necesitan, y por eso habréis visto en los periódicos y en toda la información que ha habido en los medios de comunicación, que se necesitan muchos miles de pacientes y andan todos los estudios de vacuna de fase 3 entre 30.000 y 40.000 pacientes, de los cuales a la mitad se les pone la vacuna y a otra mitad se les pone agua con sal. Y lo que hay que ver es que los que se les pone la vacuna tienen mucha menos enfermedad y sobre todo enfermedad grave y menos mortalidad que aquellos que les hemos puesto agua con sal. Esto es lo que nos están dando en este momento los estudios. Por lo tanto, ya tenemos que el simulacro, que es poner ese RNA mensajero, nos está defendiendo, según los estudios que estamos viendo, de la verdadera infección por el virus coronavirus. ¿Cómo va a funcionar esta vacuna? ¿Qué es lo que puede suceder en el próximo año o los próximos 2 años? Pues bueno, no vamos a ver una desaparición total de la enfermedad, pero en este momento tenemos la gran suerte de que por lo menos sabemos de 3 y hay otras 2 que van a llegar, que vamos a tener muchos miles de millones de dosis para poner a la población. Si la eficacia es superior al 70% y como dicen al 90%, teniendo en cuenta que haya gente que no se vacune, ¿qué es lo que conseguiremos? Conseguiremos fundamentalmente, ¿qué es lo que le vamos a pedir a una vacuna? Reducir la mortalidad, reducir los ingresos graves, y lo que sí tendremos pues será pequeños brotes de infecciones, pero que a diferencia del brote que acabamos de pasar, pues serían unos brotes pues que andarían pues por 50 por 100.000, cuando en este momento, como sabéis, andamos entre 500 y 1.000 por 100.000 en el País Vasco. Esto llevaría a que posiblemente las medidas cada vez fueran menos restrictivas y posiblemente pues estaríamos hablando pues que igual pues dentro de 2 años pues podemos ver nuevamente la plaza de la Costi llena el día San Sebastián, o igual el año que viene podemos ya celebrar, aunque con determinadas medidas, el día Santo Tomás, pero iremos volviendo a esa normalidad poco a poco porque el riesgo de que tengamos infección va a ser menor gracias a la vacunación masiva que tendremos en la población. Pero sobre todo, la gente mayor y la gente que desarrolle cuadros graves va a tener menos riesgo de desarrollar estos cuadros graves y menos riesgo de morir. Pues como conclusión yo creo que estamos ante otra nueva infección, en este caso respiratoria, pero que conlleva una mortalidad, que va a tener una vacuna, la cual yo desde luego me la voy a poner, y que creo que el hecho de ponernos va a beneficiar a mucha gente porque vamos a poder hacer una vida mucho más normal. De todas maneras, la última conclusión sería que esto lo vamos a pasar, pero los bichos, como decía Louis Pasteur, siempre ganan, y dentro de unos años seguro que tenemos otra que esperemos que de esta hayamos aprendido mucho para que nos toque menos.